Que suena muy lindo, da la impresión que junta gente, que se entiende y se interpreta mutuamente. Y desde la sociolingüística puede haber varias descripciones de la comunidad de habla. También va a ser un concepto como el de evento comunicativo, no se define a priori, sino que va a aparecer luego de la descripción que se haga en un estudio de campo o en un trabajo determinado. En principio, Gampers, que es uno de los autores que sigue esta línea, va a definir comunidad de habla como grupo de personas que comparten las reglas para interpretar una lengua o una variedad determinada. ¿Sí? Que está ahí en la imagen. Y que sería, digamos, la noción más amplia de comunidad de habla. Esto, si nos ponemos a pensar un ejemplo que nos involucre a nosotros, ¿sí? Todos nosotros formaríamos parte de una gran comunidad de habla que incluiría a todos los hispanohablantes o al menos, sí, diríamos que sí, incluidos los de la península ibérica y demás. Bien, es muy amplia esta noción, pero para determinados estudios sociolingüísticos es una noción adecuada. Si hay estudios sociolingüísticos que se hacen en esta escala que se denomina macro sociolingüística, que se hacen en esta escala de cantidad de hablantes o grupos de hablantes que manejan una misma lengua o variedad determinada. El problema es que cuando queremos hacer estudios más de grupos sociales o más acotados a comunidades concretas, esta definición no nos sirve. Si no podemos decir que vamos a estudiar no sé, al conjunto de hablantes en edad escolar en la provincia de Buenos Aires y, no sé, y Rosario, con esta definición de comunidad de habla tan amplia como que comparten las reglas para interpretar una lengua o una variedad determinada. ¿Sí? Habría un montón de cosas que no estaríamos relevando por definir una comunidad de habla de manera tan amplia. Simplemente cambian las definiciones según el objeto de la investigación o del estudio que se esté llevando a cabo. Es muy importante para poder delimitar aún más esta noción de comunidad de habla, poder combinarla con los elementos que vimos del evento comunicativo. Es decir, para poder definir una comunidad de habla, por ejemplo, en una escuela, tenemos que poder describir también cuáles son los roles de los participantes, cuáles son los fines y todo lo que estuvimos viendo, más algunas otras cosas que tendrían que ver, sí, con esta primera definición de qué comparten esos participantes. Y ahí están las dos implicancias que son, digamos, las que terminan de definir una comunidad de habla, ¿sí? que tienen que ver con esto. La comunidad de habla no es sinónimo de homogeneidad lingüística, que es por ahí la primera confusión en la que se puede caer. No quiere decir que, porque formamos parte de la misma comunidad de habla, todos manejamos el mismo idioma, entre comillas. ¿Sí? Seguramente dentro de una misma comunidad de habla va a haber variación, va a haber una gran variación. Y la segunda implicancia es que puede haber comunidades lingüísticas superpuestas, ya que un mismo hablante puede formar parte de varias comunidades de habla. ¿Sí? Esto también es muy interesante poder describirlo en las situaciones concretas en las que se está intentando definir una comunidad de habla. La comunidad de habla es el contexto más amplio en la interacción verbal, ¿sí? Si lo entendemos como contexto de interacción, sería la unidad mayor en la que podemos decir hay interacción, ¿sí? La unidad mayor de interacción.
Para algunos autores no existe más que como modelo o prototipo en la mente de los hablantes, es decir, nosotros como hablantes podemos decir, de algún modo intuitivo seguramente, a qué comunidad de habla pertenecemos. Esto, bueno, también está muy estudiado, con encuestas, con entrevistas que se hacen a los hablantes con preguntas acerca de la relación que tienen con su propio dialecto. Y hay algo muy interesante que se llama la lealtad lingüística, ¿sí? En la que muchos hablantes se reconocen como formando parte de determinada comunidad de habla por esta cuestión de la lealtad lingüística. Vamos a ir por un ejemplo que nos ubique un poco en todo esto y en esta cuestión media relativa que tiene la comunidad de habla. Por ejemplo, si hacemos un estudio entrevistando a inmigrantes latinos en Estados Unidos, seguramente recolectemos una buena cantidad de usos del español y podamos decir que forman parte de una comunidad de habla dentro de Estados Unidos. También consultados sobre estas formas que utilizan, seguramente reconocerán algún tipo de lealtad lingüística que los unifica o los identifica, y seguramente no importará si son mexicanos, argentinos, peruanos, ¿sí? Formarán parte de esa comunidad de habla que reconoce como sus hablantes reconocen como propia y que el investigador o el analista puede encontrar una regularidad en el uso de determinadas formas. Y ahí tendríamos una comunidad de habla. Si el mismo trabajo lo encaramos por separado en Buenos Aires y en México DF, sí, seguramente no vamos a tener una misma comunidad de habla. Vamos a tener dos comunidades de habla distintas. Por esto mismo, ¿sí? Porque vamos a encontrar regularidades en el uso que nos harán pensar que son dos comunidades distintas y porque consultados los hablantes respecto de la relación que tienen con determinadas formas, sí aparecerá nuevamente esta cuestión de la lealtad lingüística. ¿Sí? Nosotros no decimos cacahuates, o nosotros no hablamos así, o los mexicanos dirán nosotros no usamos el vos, o cosas por el estilo. Sí se tiende más a una diferenciación que a una unificación. Entonces, digamos, esta cuestión de la comunidad de habla, insistiendo con lo que dijimos al principio del estudio de casos, ¿sí? De conceptos que no están dados a priori, ni son universales, ni son aplicables por igual en todas las situaciones, sino que proveen determinadas herramientas y determinados recursos para poder profundizar en el estudio del lenguaje. Otro concepto que también está dando vueltas en la sociolingüística y en la etnografía de la comunicación es el del uso lingüístico, que es interesante porque, bueno, forma parte de todo esto que contó Mariana al principio, de esta posición un poco enfrentada que asume la sociolingüística respecto de los estudios de Saussure. Y que tiene la principal diferencia es esta, ¿sí? Para Saussure el uso lingüístico es individual, es el uso particular que hace cada hablante de la lengua. Y esto no es así para la sociolingüística ni para la etnografía de la comunicación, ¿sí? Es muy importante entender este contraste. Para esta disciplina el uso lingüístico es una forma de comportamiento humano cooperativo. ¿Sí? No hay uso individual, siempre es en función de la interacción. ¿Sí? Yo hago un uso en función de la interacción, no puedo usar yo sola el lenguaje porque sí. Sí, es una diferencia muy importante y me parece que es, digamos,
capital dentro de esta posición que toma la sociolingüística respecto del lenguaje. Otro concepto también clave en la etnografía de la comunicación es el de la competencia comunicativa, que fue postulada por Himes en la década del 60, un poco conmovido con toda la cuestión de la gramática que proponía Chomsky. Fíjense que está la palabra competencia, al igual que la dualidad que presentaba Chomsky, pero bueno, por supuesto, él utiliza este concepto de competencia comunicativa para refutar un poco la posición de Chomsky respecto de los estudios del lenguaje. Frente a la competencia lingüística, que es lo que estudiaría un chomskiano, él propone estudiar la competencia comunicativa. Hasta ahí todo bárbaro, ¿sí? El problema es que la competencia lingüística es innata, la competencia comunicativa no, la competencia lingüística se postula como universal, la competencia comunicativa no. Entonces, bueno, el sentido de estudiar esto sí tiene que estar en relación con todos los conceptos que vimos antes, con el evento comunicativo, con el estudio de cada caso, con la descripción de cada situación concreta. Sí, sino también se postulan como universales conceptos que no pueden ser universales, ¿sí? Ni innatos. Nadie nace con competencia para interactuar con la empleada de la municipalidad. ¿Sí? Hay que adquirirlo de alguna forma, no es posible saberlo de entrada. Pero sí, digamos, desterrar esta cuestión de que es universal e innata, porque obviamente no lo es, pero sí saber qué es lo que necesitamos como hablantes para comunicarnos con éxito. De algún modo tendremos que aprender a interactuar con la empleada de la municipalidad para poder tramitar algo, si no, no tendremos éxito. Y por supuesto que es una habilidad que depende de los contextos a los que estemos expuestos, porque la primera vez que fuimos a la municipalidad seguramente nos volvimos sin poder solucionar nada. Así que bueno, necesitamos estar expuestos a los contextos para poder desplegar o desarrollar esta habilidad, ¿sí? Esta competencia comunicativa. Desde ya que a partir de esto se abren un montón de implicancias, ¿sí? Porque bueno, cuantos más contextos estemos expuestos, mayor será nuestra competencia comunicativa, qué tipos de contextos, si es lo mismo una persona que está expuesta a contextos institucionales que otra que no, ¿sí? Necesito estar en contacto con determinados contextos para poder aprender a manejarme y a utilizar el lenguaje adecuadamente en esos contextos. ¿Sí? Se abren un montón de implicancias, pero digamos, por ahora lo importante es que tengamos en claro esto. ¿Sí? No es universal, es necesaria y necesitamos estar en contacto con los diversos contextos para poder desarrollarlos. Bien. Hasta aquí lo propuesto por Himes y los otros autores de la etnografía de la comunicación y del habla. Y hasta aquí todo lo que tiene que ver con una descripción del contexto objetivo. Si todo esto que estuvimos hablando hasta recién tiene que ver con describir el contexto objetivo, lo que el analista observa in situ, tal participante de tales características, en tal lugar, a tal hora, bueno, con todos los elementos del speaking. Esos serían los contextos objetivos. Pero además, sí, hay otra cuestión que complica un poco la cosa, o al menos no la hace tan sencilla, que es que los contextos
una vez aprendidos, una vez reconocidos, se convierten en representaciones. Si todos nosotros tenemos representaciones de contextos. Entonces, bueno, ya no alcanza con describir solamente los contextos objetivos, sino también tendríamos que relevar cuáles son las representaciones de los contextos que tienen los participantes en determinadas interacciones. Sí, esto, digamos, yo sé que todo el tiempo lo están tratando de pensar en la situación de la escuela o del aula, y realmente es uno de los ejemplos en los que mejor se ve esta cuestión del contexto como representación. ¿Qué representación tienen los docentes del aula? ¿Qué representación tienen los chicos de la situación dentro del aula? Sí, tiene que ver con esto, con que posiblemente nos encontremos con que hay representaciones distintas. El problema es que la representación depende de muchísimos factores. Nos formamos una representación o una imagen de algo, una representación social, además, porque está construida socialmente por montones de variables. Una de ellas, por supuesto, tiene que ver con el tiempo o el momento histórico en el que sucede determinada situación comunicativa. Por ejemplo, la pregunta que recorre muchas veces o que se escucha muchas veces o se lee en el diario Clarín o cosas por el estilo es que los chicos no se saben comportar en clase, ¿sí? Parece ser como la frase ya instalada. O no saben expresarse de acuerdo a la situación de clase, ¿sí? Eso es muy común escucharlo. Porque, bueno, de hecho hay algunas contradicciones. Pero bien, lo primero que tendríamos que preguntarnos es justamente eso, ¿qué representaciones de situación de clase están circulando en ese evento comunicativo, en esa situación concreta de clase? Por supuesto que como adultos docentes tendremos determinada representación. Algunos podremos recordar una maestra que nos permitía llamar la seño y que nos decía que podíamos decir la lección con nuestras propias palabras, y otros recordaremos una situación o tendremos una representación de una situación dentro del aula mucho más rígida, mucho más formal. A la maestra había que hablarle de usted y demás. Esto depende de qué escuela pedagógica nos haya tocado en suerte o donde hayamos estudiado, un montón de variables que incluyen la representación de la institución escolar en su totalidad dentro de nuestra sociedad en un momento histórico dado. ¿Sí? Esta cuestión de la representación que tenemos de las situaciones concretas en las que nos tenemos que manejar depende hasta de eso, hasta de qué representación social circula en determinado momento acerca de aspectos mucho más amplios como este, ¿sí? ¿Qué representación tiene la institución escolar o qué representación social había de la institución escolar en la década del 50 o en los 60, los 70? ¿Sí? No es la misma que la de ahora, ni podría serlo de ninguna otra forma porque los contextos cambian las representaciones que tenemos, las concepciones que tenemos y demás. Entonces, esta cuestión del contexto como representación es muy interesante para esto, para poder ubicarnos un poco en qué representaciones tenemos nosotros o qué representaciones tienen los participantes de los eventos comunicativos. No siempre coinciden, de hecho es muy difícil que coincidan. Es muy difícil que coincida incluso cuando se trata de adultos, ¿sí? Mucho más difícil que coincidan cuando se trata de adultos y jóvenes o adultos y niños. Posiblemente
un estudio de qué representaciones sociales tienen de la escuela los adolescentes, por ejemplo, nos dejaría un poco intranquilos, pero bueno, sería una forma de acceder a una muy buena información acerca de qué es lo que pasa luego en el aula, qué es lo que pasa en el aula. E insisto con esto no depende solo de la familia, del grupo local, del lugar de pertenencia y demás, sino de representaciones que están circulando en general en la sociedad. Hay otro autor que también es muy mencionado, que es Basil Bernstein. ¿Sí? Es un autor que ha sido muy divulgado en los ámbitos educativos, y nos interesaba precisar algunos conceptos que nos parecen desde la sociolingüística importantes, pero que a veces como sociolingüistas necesitamos acotar a determinados estudios y no generalizar. Si el problema de estos conceptos de códigos restringidos y código amplio es que si se generalizan no sirven para nada, ¿sí? Se transforman en herramientas incluso peligrosas. Sí sirven para estudios sociolingüísticos concretos, para estudios en los que se tenga que relevar la relación que tienen los hablantes con las formas de habla que utilizan y las situaciones concretas en las que esas formas de habla aparecen. Bueno, ahí tenemos algunos punteos de lo que significa código, ¿sí? No equivale a lengua y por lo tanto no se trata de sublenguas o usos defectuosos de la misma, en ninguno de sus casos. Simplemente se tratan de orientaciones, de formas de habla, de acuerdo con las presiones sociales que actúan sobre los hablantes, dependiendo de las configuraciones sociales que haya en la situación de habla. Los códigos restringidos, o los que denomina códigos restringidos, son formas de habla que tienen un alto grado de predicción. Sí quiere decir que en general ya se sabe lo que se va a decir, o son formas con muchísima frecuencia de aparición en esos eventos comunicativos. Ahí hay algunos ejemplos como las ceremonias religiosas o los ámbitos militares, y donde hay un conjunto de formas de habla que sí o sí van a aparecer. Eso significa que tienen un alto grado de predicción. Y también otro tipo de situaciones en las que hay máxima redundancia de lo verbal, ¿sí? El Bernstein ejemplifica situaciones familiares, muy estrechas, madre-hijo, por ejemplo, ¿sí? La pregunta de ¿cómo te fue en la escuela? Tiene un alto grado de predicción de cuál va a ser la respuesta, y un alto grado de aparición de lo no verbal, ¿sí? Porque cómo te fue en la escuela, a cómo te fue en la escuela le puede seguir con alto grado de predicción, bien, ¿sí? Y no solo en lo verbal está la significación de esa expresión, sino en lo no verbal, ¿sí? Bien, yendo rapidito para el cuarto, significa mejor me voy porque está todo mal, ¿sí? Entonces, bueno, esos son códigos restringidos, ¿sí? Los códigos restringidos los utilizamos cotidianamente, ¿sí? No quiere decir que un código restringido sea algo defectuoso que solo se utiliza si no manejamos bien la lengua. Los códigos restringidos los utilizamos muchísimo en las situaciones cotidianas, en las situaciones en las que los participantes tienen un alto grado de conocimiento y con muy pocos elementos verbales pueden comprender e interpretar una gran cantidad de mensajes. Bien, otro código restringido es el que se denomina, como está acá, el restringido estructuralmente.
sí que tiene que ver con relaciones sociales inclusivas, todo lo que tenga que ver con grupos de identidad, grupos de prestigio. Entre los adolescentes, bueno, esto es muy común, que haya grupos según las modas musicales o los gustos musicales y demás. También tiene pocas alternativas sintácticas y son altamente predecibles porque se trata de seguir un patrón de norma de prestigio, de qué es lo que está bien decir. Y, por supuesto, fluidez y rapidez en los intercambios. Esto se ve mucho en los intercambios de los adolescentes en el chat o en los juegos online, ¿sí? Como que con muy poco repertorio se puede conversar con fluidez y rapidez. Bien. Y ahora pasamos al código amplio, sí que es otra forma de habla y otra configuración social en la que aparece, porque el código amplio se entiende como el que utilizamos en situaciones en las que estamos expuestos, en las que tenemos que cuidar nuestra imagen y en la que en la que no sabemos muy bien qué se espera de nosotros. Y acá la cuestión de la predicción o de la seguridad que nos da el grupo o la seguridad que nos da el interlocutor que tengamos se reduce, ¿sí? Y tenemos que tener más cuidado, ¿sí? Hablando en sencillo, el código amplio es el código que utilizamos cuando tememos ser evaluados, ¿sí? Tratamos de utilizar la mayor cantidad de alternativas sintácticas, tratamos de ser detallistas, tratamos de explayarnos, tratamos de explicar. Si está más orientado al canal verbal que al no verbal, obviamente. En esta situación, por ejemplo, estoy tratando de usar un código amplio porque si usara un código restringido, digamos, no quedaría muy bien. Pero tiene que ver con esto y, por supuesto, tiene que ver con lo que se aprende. ¿Sí? El código... Puedes pasar al otro porque tengo que ir rápido. Los códigos restringidos tendrían que ver con un tipo de discurso que llamaríamos primario, que son los que se adquieren en la primera socialización, en la familia, en el grupo de amigos, en el entorno más cercano. Mientras que el código amplio formaría parte de los discursos secundarios, que son los que se aprenden en contacto con las instituciones, fundamentalmente la escuela. Y formarían también parte de esta gran división entre adquisición y aprendizaje, ¿sí? Es mucho más fácil adquirir o es mucho más fácil lo adquirido en un discurso primario que lo que tenemos que aprender en un discurso secundario. Y no solamente cuando somos niños en la escuela, sino ya de adultos también nos tenemos que impregnar de discursos secundarios que no nos son fáciles de manejar, ¿sí? Volvamos otra vez a la cuestión de las situaciones burocráticas o llenar formularios o cosas por el estilo. Bien. Entonces, ¿qué sucede en la escuela con esta cuestión de todas las diferencias que puede haber o con las que nos podamos encontrar, tanto de contexto, de representación de contexto, de formas de habla que se utilizan, de discursos con los que se llegan? El contexto de una escuela es altamente restrictivo. Esto quiere decir que restringe las posibilidades que tienen los hablantes de utilizar el código que quieran, ¿sí? No se puede hablar de cualquier forma en la escuela. Esto ya es así, es la naturaleza del código, del contexto en la escuela es así. Los chicos deben adecuar su lengua materna al dialecto que se utiliza en la escuela. ¿Esto qué quiere decir? Que un dialecto que manejan con facilidad ya no va a ser tan útil en el contexto de la escuela. Sí, tiene que pasar algo para que puedan pasar a manejar el dialecto que se utiliza en la escuela. Y lo que tiene que pasar es esto que
está en el último punto. ¿Sí? De algún modo, esas experiencias previas que tienen con la lengua, con los contextos comunicativos, con los eventos comunicativos en los que hayan participado como niños, de alguna forma tendrá que combinarse con las nuevas para el despliegue de otras competencias comunicativas. ¿Sí? Esto no solo porque sean niños, sino, insisto, porque como hablantes tenemos que estar todo el tiempo expuestos a esto. Hay una serie de autores encabezados por Jean-Paul Gey, que proponen estudiar todos estos aspectos que estuvimos comentando hasta ahora desde la noción de literacidades, ¿sí? Que sería, cuya afirmación principal sería esa que está ahí: las competencias comunicativas son habilidades que se aprenden socialmente. Sí, esto, digamos, tiene que ver con lo que ya decía Heinz, pero está mucho más ideológicamente afirmado. ¿Sí? Esta posición de los estudios de las literacidades afirman esto con muchísima fuerza. Bien, ¿cuáles son, digamos, las evidencias para poder afirmar esto? Bueno, ellos dicen que la naturaleza social de la mente humana, que la naturaleza de la mente humana, perdón, es social. Bien, y entonces, como es reconocedora de patrones extraídos de la experiencia, antes que reconocedora de normas y reglas, y como el conocimiento humano se distribuye básicamente a través de las personas socialmente, esta cuestión de cómo llegan los chicos a la escuela con un discurso primario, con exposición a determinados contextos y no a otros, de algún modo se tiene que combinar para que puedan aparecer los nuevos conocimientos o lo que él denomina significados situados. Y para esto sí es muy importante que el maestro cumpla el rol de guía. Nadie puede, por más reconocedor de patrones que sea, ¿sí? Entender todo lo que lo rodea o todos los contextos a los que está expuesto de la manera en la que se espera que lo entienda, si no tiene una guía. Gey lo que dice es que tenemos ya un muy buen terreno ganado con esto de que la mente es reconocedora de patrones, ¿sí? Lo que pasa es que no nos podemos quedar solo con eso. El chico tiene que poder situar, por eso esta expresión de significados situados, esos patrones que reconoce por sus experiencias previas y tratar de entenderlos en las experiencias nuevas, los tiene que poder situar en los contextos que se esperan. Sí, por eso esta afirmación de que estas experiencias deben ser reguladas y estructuradas por los maestros, dice también por los aprendices más avanzados, o sea que propone toda una interacción dentro de la comunidad escolar.